Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre UML y parches. Ok, UML bueno, resulta que para poderse comunicar entre los diferentes miembros de un equipo de trabajo, en su comienzo cada quien hacía las cosas como mejor lo entendía, algunos escribían, otros hacían imágenes, y llegó un momento en que hubo confusión a la hora de comunicar ideas en las diferentes etapas de un proyecto de desarrollo de software. En ese marco, en ese entorno de necesidad de comunicarse, se crea UML. UML es un lenguaje de modelado unificado. En pocas palabras, definieron unas reglas para comunicarse entre los diferentes equipos, las diferentes personas, para poder documentar un proyecto y entender de qué se trataba. Ese es el nacimiento de UML. Este curso, pues desde luego es orientado a programación orientada a objetos y no va a estar a entrar muy a fondo con lo que es UML, pero sí necesitamos darle un repaso. Entonces, bienvenidos a esta clase donde vamos a repasar todos esos conceptos. Ok, vamos a hablar un poco más sobre UML. UML, como les dije, es un lenguaje que nos sirve para poder definir cómo vamos a transmitir las ideas y las diferentes etapas dentro de un proyecto. UML ha evolucionado, han ido saliendo versiones del lenguaje como tal. Cuando digo un lenguaje, no crean que es un lenguaje de programación, es simplemente un lenguaje de comunicación para expresar ideas, para expresar conceptos que se generan entre un equipo de trabajo, especialmente en proyectos de software, pero lo utilizan para otro tipo de proyectos. También hay que aclarar esa situación. Hoy en día está enfrentando como un bache, digámoslo así, un momento crucial, porque implementarlo en su totalidad dentro de un proyecto de software conlleva tiempo y un esfuerzo que muchos equipos que están metidos en tecnologías como las tecnologías ágiles no lo ven con muy buenos ojos, pero es real que para las etapas tempranas y para la documentación de información que prácticamente es paralela en todos los proyectos de desarrollo de software, el uso de algunos diagramas son de muchísima utilidad para los programadores y para el equipo en general. Entonces recomiendo aprender UML. Seguramente en cursos posteriores de esta carrera ustedes tendrán que ver UML un poquitico más a fondo. Por ahora les quería comentar que UML está compuesto por dos grupos de diagramas, unos que hablan de la estructura del sistema, o sea, cómo es la estructura sobre la cual se guardan los datos, cómo están organizados, cómo están compuestos, la arquitectura de nuestra aplicación, cómo se compone, cómo se construye. Esa es la estructura, ¿ya? Es como el mapa de cómo está. Pensemos en una casa, entonces vamos a colocar todos los componentes de la casa, cómo está estructurada, cómo está organizada esa casa, la arquitectura. En el caso del software es cómo está organizado, cómo está compuesto el software para sostener la información que va a estar allí. Y el segundo es son los diagramas de comportamiento. Los diagramas de comportamiento pues muestran cómo se comporta, cómo funciona. En el caso de la casa pues ya no estarían en el plano porque me dirían cómo circula la gente, cómo se va a movilizar la gente, cómo entra por ejemplo el aire, cómo es el tema del sonido dentro de esta estructura, de este diseño que están presentando. Entonces aquí sería un poco más eso del comportamiento, cómo se comporta. Entonces de ahí hay un diagrama que es muy famoso, que es el diagrama de casos de uso, que seguramente lo verán en su carrera, a lo largo de su carrera. Pero para el tema de estructuras de datos nos vamos a fijar en los diagramas de estructura. Hay uno, que es el primero que aparece allí, es el que todo el mundo les va a referenciar, que es el que a nosotros nos interesa, que es el diagrama de clases. ¿Asustado, Potter? Ni un poco. Claro, ustedes hacen el símil entre diagramas de clase y programación orientada a objetos y encuentran que hay como una paridad en esa situación y es totalmente real. De igual manera, aunque no lo vamos a utilizar, hay un diagrama de objetos que también viene muy asociado con este curso que estamos viendo. En el diagrama de comportamientos voy a saltarme. Entonces ya quedamos diagrama de casos de diagrama de clases y diagrama de objetos serían relevantes. Nosotros nos vamos a quedar con uno solo, diagrama de clases. Pero finalmente también quiero dejarle señalado uno para que en su momento cuando entren a estudiarlo le coloquen mucha atención, que le he visto mucha utilidad, que es aparte del diagrama de caso de uso, en el de comportamientos hay un diagrama que se denomina el diagrama de máquina de estados o el diagrama de estados.
para que lo tengan muy en cuenta. No aparece aquí en el listado, lo estoy buscando. Puede ser el diagrama global de iteraciones. Ahí de pronto me descacho y queda eso pendiente para que les aclare. Pero es cómo se comporta el sistema, cómo cambia de un estado a otro, la máquina de estados que en algunos casos se llama. Es muy importante para definir cuál es el comportamiento o cómo se van a comportar nuestros objetos dentro de un sistema. Puede ser que más adelante, por cuestiones de clase, tengamos que entrar a hablar un poquitico de este diagrama para el proyecto que estoy pensando para el desarrollo de estas clases virtuales. Ok, entonces listo. Con esta información clara de lo que es UML, podemos proceder entonces a hablar en este momento de cómo está estructurada una clase. Esto ya lo vimos en el video anterior, pero es importante repasarlo y esto no se nos puede olvidar. A partir de ahora, cada vez que vamos a estructurar, a mostrar una clase, tenemos que hacerlo bajo este concepto. Primero, no olviden, va un nombre de la estructura, de la clase, perdón. Dentro de la estructura, el primer nombre es la clase, el nombre de la clase, que lo identifique de manera inequívoca, que sea lo más claro posible, que sea mnemotécnica. ¿Qué quiere decir mnemotécnica? Que cuando lo lea yo no tenga que pensar demasiado para entender cuál es el significado y a qué se refiere ese nombre. El segundo grupo de datos que vamos a encontrar son los atributos, son las características que tiene esa clase. Ya lo vimos en el video anterior, pero aquí quiero agregar lo siguiente. Vamos a tener en cuenta estos 4 elementos a la hora de generar un atributo. Primero, la visibilidad, ya hablaré de ello. El segundo, el nombre del atributo, que lo identifique de manera única dentro de esa clase. El tercero, el tipo de dato que está asociado, y si hay un dato o un valor inicial, pues lo vamos a colocar allí. Me explico. Primero, la visibilidad. Tenemos 3 tipos de visualización de los atributos que nosotros vamos a trabajar. Esencialmente son, primero, que el atributo sea público. Por ahora simplemente ténganlo en cuenta y luego lo vamos a ver en ejecución esta situación. Entonces volvemos. El primero es que el atributo sea público. La segunda opción es que el atributo sea privado, y el tercero que sea protegido. Recordemos entonces, público, privado y protegido. Son los 3 tipos de atributos que vamos a tener ahí, la visibilidad de los atributos. El nombre del atributo es el nombre asociado al atributo, que no lo deja confundir, que es único. No pueden haber 2 atributos con el mismo nombre porque habría una ambigüedad, no sabríamos a qué nos estamos refiriendo en cada caso. Los tipos son decirlo por de alguna manera, decir que es string, que es char, que es float, número flotante, que es booleano, verdadero, falso. Hay un sinnúmero, dependiendo del lenguaje de programación que vamos a utilizar. También podríamos incluir en UML una serie de tipos de datos asociados a ese atributo. Y finalmente, el valor inicial es el valor con que comienza por defecto cada instancia de esta clase. Si estás un poquitico perdido con el tema de las clases, recuerda el video anterior, te invito a que lo veas. Voy a tratar de colocar el link aquí para que lo tengas presente. Finalmente tenemos los métodos. Los métodos son las acciones que va a llevar cada instancia, que puede hacer cada instancia de esta clase. Y va a tener también 4 parámetros, perdón, 4 parámetros realmente. Sí, podemos hablar de 4 en este caso. Primero, vamos a hablar de visibilidad, igual, público, privado y protegido. Aunque aquí el tema de protegido sí es como un poco más difícil de explicar y encontrar, pero nos vamos a referir esencialmente a 2, privado y público. El segundo ítem que tenemos es el nombre del método. La acción también tiene que ser única dentro de la clase para no haber equivocaciones. Esa función, y por eso hablábamos de un tercer elemento, puede llevar un parámetro. Esa acción va a recibir un parámetro. Más adelante también vamos a ver esto a través de un ejemplo que nos queda más claro. Y finalmente, esta función o método, para ser más claro, podrá devolvernos un tipo de dato. También vamos a ver eso más adelante a través de un ejemplo. Hasta ahora entonces hemos visto la definición de lo que es UML. Ya en la siguiente diapositiva vamos a tratar otros temas. Y tendríamos entonces la clase totalmente conformada. Ok, muchas preguntas surgen al respecto. ¿Cómo es más fácil hacer un diagrama o a través de qué herramientas? Ojo, son herramientas. Lo importante es que tengas claro el concepto. En lo personal no utilizo ninguna herramienta a la hora de programar, ninguna herramienta UML. Prefiero hacer mis diagramas ya sea a mano o a través de un programa que se llama Inkscape, que no es muy fácil de manejar.
es más orientado a imágenes vectoriales. Ustedes podrían utilizar PowerPoint, que es bastante sencillo para hacer estos diagramas, pues es posible a través de los conectores. O podrían usar alguna de estas herramientas que van a encontrar mucha información de ellas. Algunas son bastante completas y complejas a su vez, y cuando digo complejas no me refiero a que sea difícil aprender a manejarlo, sino que tiene muchas utilidades que podríamos generar. Tanto así que yo podría obtener código fuente, código de algún lenguaje de programación a partir de un buen diseño. O sea, si tengo un buen diseño estructurado, puedo generar código y ganar tiempo, por ejemplo, para lenguajes como C, como Python, entre otros. Entonces, ahí les dejo estas 3 aplicaciones que pueden utilizar, o estas herramientas que pueden utilizar para su diseño, para trabajar diseño. Yo les recomendé en una clase anterior utilizar StarUML, que es uno de los elementos como con mayor renombre y mayor trascendencia a la hora de diseñar. Existen otras herramientas y ustedes pueden buscarlas en internet. Y esto se va a controlar.